Bueno, buenos días, estamos iniciando nuestra actualidad jurídica para el día de hoy, como siempre, aquí en Macarena, programa 3743 para el registro, ¿no? Lo dejamos ahí y estamos ya con nuestro gran amigo y abogado, don Rodrigo Cerda, a quien saludamos, Rodrigo, que también está aportando al medio ambiente. Muchas gracias, distinguido abogado. Muchas gracias, Sergio, un gusto saludarte, saludar al equipo Radio Macarena y por supuesto a los auditores que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, sin duda, hay varios temas que ya ponemos sobre la mesa. Ayer hicimos nuestra encuesta jurídica, vamos a denominarla encuesta jurídica, ¿no? Para que la gente quiera abordar sobre temática. Teníamos un tema para conocer un poco hacia dónde llegan los tribunales, cuáles son las competencias que tienen. Lo vamos a ir conociendo cuando se habla también de juzgado de familia, juzgado de trabajo, que pareciera que el nombre estuviera directamente relacionado, pero hay una serie de ámbitos que uno va conociendo en cada disciplina. Así es, sí, claro, hay distintas competencias, los tribunales, y hay algunos que tienen competencia común también. Por eso es que es importante que en algún programa podamos abordarlo, porque así la gente sabe también de qué materia estamos hablando cuando uno dice vamos a ir al juzgado laboral, al juzgado civil, al juzgado de policía local, por ejemplo, que tiene también múltiples competencias. Así que creo que tribunales hoy día se están especializando, otros tribunales tributarios, prontamente tribunales aduaneros, o sea, hay distintas materias, medioambientales también. Bueno, y una de las cosas que proponía Rodrigo era hacer una diferenciación. Cuando hablamos de los contratos de trabajo, y que a veces cuando uno le preguntan, oye, ¿cuál es estás contratado? Sí, pero ¿por qué? No, estoy contratado, tengo contrato fijo. Es lo que nosotros hablamos, ¿no? Claro. Tengo contrato de trabajo. Primero hay una definición, me imagino, Rodrigo, de lo que es el contrato de trabajo, y después tipos de contratos que existen hoy día, al menos en la jurisdicción nacional, siempre digo yo. Así es. Efectivamente, bueno, cuando uno ejerce la profesión de abogado, muchas veces llegan personas a nuestros estudios jurídicos a consultar por sus derechos como trabajadores, pero en la práctica uno se da cuenta que muchas veces ese derecho no existe porque en realidad tiene un contrato de honorarios, o a la inversa, muchas veces piensan las personas que no tienen derechos de trabajador porque están con un contrato de honorario, pero en realidad es un contrato de trabajo disfrazado. Entonces por eso consideré importante realizar esta distinción y que hoy día podamos explicarle a los auditores, en primer lugar, en qué consiste un contrato. Y luego poder ir especializando la conversación hacia la distinción entre los contratos de honorario y contrato de trabajo, que es lo más habitual en este tipo de conversaciones. Bueno, el contrato como formato ya general, Rodrigo lo ha definido, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda y otros temas, pero desde la perspectiva, ¿qué es un contrato? Digamos, legalmente, ¿qué significa un contrato? Ya, por regla general, cuando hablamos del contrato, tenemos que remitirnos al Código Civil. Y el Código Civil señala que el contrato o convención es un acto jurídico bilateral, es decir, hay dos partes o más, mediante el cual se crean derechos y obligaciones. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que el acto jurídico requiere la manifestación de voluntades. Y eso significa que yo tengo que estar consciente de lo que estoy firmando, tengo que entender lo que estoy firmando y no tengo que estar siendo presionado para firmar de ninguna forma. Por lo tanto, la voluntad es algo que no puede estar sujeto con algún tipo de presión o algún tipo de manipulación para obligarme a firmar. Bueno, eso después de una negociación, ¿no es cierto? Nosotros estamos de acuerdo, lo plasmamos en un documento, que en este caso o en una forma, le damos forma a ese acuerdo que logran las partes, ¿no? Exacto, y ahí también muchas veces surge la duda de si necesariamente el contrato tiene que estar por escrito o no. Y la verdad es que la definición no exige que el contrato esté por escrito, basta con que la voluntad se manifieste, es decir, tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo y decimos aceptamos, nos damos la mano y el contrato queda perfecto, en la regla general. Hay algunos contratos en particular que sí requieren algunas solemnidades, como el que sea por escrito o que sea ante un ministro de fe como un notario público, pero eso va a depender de la materia y por lo tanto del tipo de solemnidades que exija la ley. Perfecto. Y respecto a las características del contrato, Rodrigo, te lo pregunto, porque me imagino que tiene una característica, una forma, va a requerir también de ciertos elementos que queden plasmados en él. Claro. Lo primero, como cuando hablamos, por ejemplo, de la manifestación de la voluntad, significa que el contrato, esta voluntad uno la tiene que expresar textualmente, es decir, ¿aceptas? Sí, acepto. No se trata de que uno lo interprete o lo subentienda, sino que tiene que haber una manifestación de la voluntad. Se dice expresamente que uno está de acuerdo y consciente en lo que se está acordando. Lo segundo es que esta voluntad tiene que estar exenta de vicios, es decir, que no puede ejercer o no puede existir algún tipo de presiones para que yo pueda manifestar esa voluntad.
Esas son como las principales características de un contrato. Pero hablamos de un contrato de trabajo, el que estamos hablando hoy día, que debe contener, ¿no es cierto?, una identificación de las partes, la función, me imagino, que tiene que hacer esa persona que es contratada. Claro. Y además, tiempo, horario, que fijados por la ley, si es un contrato especial, y Todas además las lo que hay que pagar, ¿no? Si, claro. Ahora llegamos a la parte... Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de que un contrato es un acto jurídico que crea derechos y obligaciones, esos derechos y obligaciones tienen que estar expresados en el contrato. Sea un contrato de trabajo, sea un contrato de arriendo, un contrato honorario, uno tiene que saber a qué me estoy obligando y qué es lo que voy a recibir, si es que voy a recibir algo como contraprestación, porque hay contratos que son a título gratuito, pero por regla general uno entiende que el contrato hay una contraprestación más o menos equivalente por lo que uno va a realizar. Bueno, estamos ya con mucha gente conectada a nuestro programa. Rogelio Solar, aprovechamos de saludarlo. Cecilia Romero desde Santiago. Álvaro Gonzalo Torres dice, buen día Sergio, Osvaldo y Rodrigo. Un buen tema en el día de hoy. Saludos también al abogado Rodrigo Cerda. Tú hablas, dijiste recién, usaste el término viciado. Y una de las cosas que viciaba, ¿no es cierto?, era la presión para ejercer este contrato. Y eso, el vicio, ¿le quita validez? Claro, un contrato va a ser válido mientras no se alegue el vicio, ¿ya? Es decir, si nosotros firmamos un contrato y yo te obligo a ti mediante algún tipo de presión a que lo hagas y por lo tanto tú no estás manifestando tu voluntad de forma libre y espontánea, tú tienes que después alegar ese vicio. ¿Ya? Ese vicio puede ser, por un lado, la presión, la fuerza, es decir, una amenaza con un arma, por ejemplo, amenaza con la familia, etcétera, o puede ser también con algún tipo de engaño. Ya si yo te oculto información o te digo que voy a vender un producto que es maravilloso y en realidad no lo es y te estoy engañando para que firmes ese contrato, entonces tu voluntad está siendo viciada, ¿ya? Porque no está siendo con toda la información sobre la mesa y no va a estar siendo libre y espontánea. Oye, hay términos que de repente ustedes utilizan técnicamente y uno tiene que ser, hablabas del vicio de este contrato, pero uno podría preguntarse, ¿yo podría o no dejar la validez de este contrato? O sea, ¿lo puedo anular? Claro. ¿De qué depende? O sea, ¿puede ser un término, una evaluación unilateral o tiene que haber un tercero que haga esto? Claro, como señalábamos, los vicios tienen que ser alegados y eso significa que yo tengo que recurrir a un tribunal para pedir que se anule el contrato porque adolece de alguno de esos vicios. Y lo puedo hacer yo como parte, pero también puedo ser un tercero que se vea afectado por ese contrato y también yo puedo alegar la nulidad. Por ejemplo, si yo tengo un bien inmueble y te lo vendo a ti para eludir las obligaciones con mis acreedores, mis acreedores podrían demandar la nulidad porque ese contrato fue un contrato ficticio que les perjudica a ellos. Entonces, todo vicio de nulidad podría o tiene que ser alegado ante los tribunales de justicia, en este caso los tribunales civiles, por eso cuando hablamos de la competencia de los tribunales también se vinculan con estas materias, y ese contrato civil o ese juez civil va a declarar que el contrato se encuentra viciado, que tenía algún error y por lo tanto lo va a anular. Y recién ahí las partes van a dejar de estar obligadas a cumplir a lo que se había estipulado. Bueno, Dulces Momentos también se suma a nuestra conversación en el día de hoy. Estamos con el abogado Rodrigo Cerda. Recuerden que ustedes pueden enviar todas sus preguntas también a nuestro programa o al correo de Rodrigo que nos va a contar inmediatamente cuál es para preguntas alternativas también que son importantes. Así que, Rodrigo, por favor, ¿me reitera su correo? Por supuesto, correo electrónico rcerda.contacto@gmail.com y también en Instagram me pueden encontrar como cerdayasociados.cl, que es el estudio jurídico en el cual yo trabajo. Bueno, llegamos a una parte y está todo bien, ¿no es cierto? Tenemos el contrato, estamos de acuerdo en los montos, pero bueno, hay una pregunta por ahí, dice, y ahí lo dejo para las preguntas que se van a sumar luego. Si llevo un par de años trabajando y renuncio, ¿tengo derecho a indemnización? En un ratito más lo conversamos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando, para terminar un contrato, cuáles serían las condicionantes más habituales? Porque puede pasar cualquier cosa, pero claro, ¿qué dice la ley para poder tener un contrato? Claro. La regla general es que todo contrato tiene que terminar de la misma forma en que se creó. Es decir, si hay un acuerdo de voluntades, el contrato también debería terminar por mutuo acuerdo. Ambas partes deben establecer
la decisión de terminar este contrato, o también por alguna causa que establezca la ley. En el caso de los contratos de trabajo, hemos hablado en otros programas cuáles son las causales que contempla el Código del Trabajo para el término de este contrato. Pero la regla general es que el contrato se termine por acuerdo de las voluntades o porque se cumplen los objetivos del contrato. Ya, ok. Y vamos a entrar, y quiero aprovechar el tiempo, Rodrigo, ya son 19 minutos para las 8 de la mañana. Entramos del contrato como en la forma, en el contexto, digamos, la definición general que tú planteabas recién jurídicamente. Y aquí entramos al tema del trabajo, ¿no? Porque de repente mucho se habla de tener un contrato y aparece el famoso contrato a honorarios. Así es. ¿Qué significa para algunas personas? ¿Tiene un impacto? Para algunas personas le da comodidad, para otros también significa inestabilidad, pero técnicamente contrato a honorarios. Ya, el contrato de honorario es un contrato de prestación de servicios que se rige por el Código Civil. Es decir, cada vez que hablamos de un contrato de honorarios, no debemos recurrir a las reglas del derecho del trabajo porque son materias distintas. Como característica esencial del contrato de honorarios es que no existe un vínculo de subordinación y dependencia, por lo tanto yo no estoy obligado a seguir instrucciones de un superior jerárquico, no estoy obligado a cumplir horarios y no estoy obligado a cumplir con ninguna de las obligaciones que establece el Código del Trabajo. Ninguna de las partes, ni el empleador, o sea, ni el contratante, ni el prestador del servicio. ¿Cuál es el problema que ha surgido durante muchos años? Es que se ha mal utilizado la figura del contrato de honorarios para disfrazar una relación laboral. Y ha tenido mucha más contingencia en el derecho público, en los servicios públicos, correcto, las contratas. Porque muchas veces los municipios y los distintos servicios públicos contratan bajo la figura de contratos de honorarios a personas que cumplen una jornada laboral, que siguen instrucciones de un superior jerárquico y que en estricto rigor están realizando una labor regida por el Código del Trabajo, pero que se evaden las obligaciones del Código del Trabajo con este contrato de honorario. Y ahí la Corte Suprema lleva ya casi 10 años fallando o resolviendo a favor de las personas contratadas bajo contrato de honorarios, estableciendo que en realidad es una relación laboral y por lo tanto a esas personas se les ha indemnizado con sumas importantes de dinero que han ido obviamente en perjuicio de los servicios públicos, pero que en realidad lo que hacen es resarcir el perjuicio que se les ha ocasionado, porque durante muchos años a esas personas no se le pagaron cotizaciones provisionales, no tuvieron derecho a descanso de vacaciones, no se les pagaron horas extra, porque estaban regulados por ese contrato de honorarios que en realidad no lo era. Bueno, ahí uno escucha los términos en el término, digamos, público, ¿no? Del que está, el que tiene contrato, el otro que es de planta, en fin, claro, porque el Estado fiscaliza que no se cumplan esta serie de alternativas, pero en el mismo sistema, en esta se da esta excepción, por decirlo de alguna manera, respecto a la carga por los contratos a honorario. Porque también hoy día, recordemos que impositivamente también está cambiando la retención, se ha ido progresivamente aumentando ahí un porcentaje que va al área de pensión. Al área de pensión, y que claro, hoy día efectivamente las personas que boletean, los que tienen este tipo de relaciones, porque existen los abogados, los doctores, dentistas, todas estas profesiones que trabajan bajo la figura de boletas de honorario, y por lo tanto es una figura que se utiliza bien en muchos casos, pero estaban efectivamente desprotegidos previsionalmente y las reformas de los últimos años han ido apuntando a que los trabajadores independientes también tengan estas cotizaciones previsionales pagadas y por lo tanto tengan una protección social que antes no tenían. Bueno, tenemos hoy día programas en familia, ¿no? Está don José Luis Pacheco ahí junto a su distinguida esposa, la señora Pilar, a quien le enviamos también nuestro saludo en el programa. Sí, ¿de qué se trata eso, estimado amigo? Y ahí donde viene la pregunta de la señora, cuando volvía eso era habitual, porque ahora al revés, ya con el término de la intervención. ¿Y te contrataron o no? ¿Te hicieron contrato, no? Oye, pero el otro día yo veía la serie de los 80 y claro, hay una escena que todo el mundo a lo mejor vio cuando a la persona la contratan, o sea, lo que significa el impacto. Tú hablabas de este contrato honorario, hoy día te quiero preguntar también respecto del contrato de trabajo. En un día determinado del programa lo vamos a hacer más en detalle, porque existen también plazos, me imagino, obligaciones, porque no es dejar así las cosas como, digamos, para que se den por cosas de la suerte de la vida, ¿no? Exacto.
Exacto. Y aquí, claro, específicamente en el contrato de trabajo, cuando hablamos, por ejemplo, de si el contrato tiene o no que escriturarse, el Código del Trabajo establece que efectivamente los contratos deben estar por escrito, pero si no se escrituran, establece una sanción que es perjudicial para el empleador. Porque al no tener un contrato escriturado, la ley dice que se va a presumir como ciertas las afirmaciones del trabajador. Y ante un eventual juicio, si yo no tengo un contrato de trabajo que diga cuáles son las condiciones por las cuales contraté, el tribunal, bajo una lógica obviamente de parámetros normales, va a tener, por cierto, si el trabajador dice que tenía que trabajar 10 horas semanales o si tenía que pagarle una remuneración de 600.000 pesos o de 1 millón de pesos, va a tener como ciertas o presumir como ciertas las afirmaciones del trabajador. Por eso es que es tan importante que el contrato de trabajo esté escriturado, porque de lo contrario el empleador se arriesga a que se aplique esa presunción. Claro, ahí viene también el juicio que tenga el juez quien determine, ¿no es cierto? Claro, uno puede decir, me contrataron por X cantidad, tantas horas. Tienen que haber ciertos márgenes de lógica. De lógica, ¿no? Y ahí va la experiencia también, el criterio que tenga el juez. Así es. Bueno, y hablamos de este contrato honorario, hablamos de contrato de trabajo. ¿Y dónde irían las principales diferencias, Rodrigo, si pudiéramos hacer un paralelo en el tiempo, en el impacto también en tu carga previsional, en la seguridad, porque la seguridad no te la puede garantizar nadie, ¿no? Por ejemplo, si a mí me contratan bajo la figura de honorarios, la persona que me está contratando no tiene ninguna obligación de avisarme con un plazo determinado el término de este contrato. Basta con que decida yo no querer contando con mis servicios y por lo tanto poner término de forma inmediata. No va a dar derecho a ningún tipo de indemnizaciones el término de una relación civil bajo la figura de honorario. No me obliga a mí a cumplir un horario de trabajo, no me obliga a seguir instrucciones de nadie. Yo como contratado a honorarios veo en qué horarios, en qué día y en qué momento cumplo con la visión. Lo que importa aquí es el resultado que yo tengo que entregarle a la persona. Y por lo tanto, si yo cumplo las metas, no es indiferente para la persona que me contrató en qué día y en qué horario yo lo hice. Lo que le importa a esa persona es que yo cumpla con la meta. Por el contrario, en el contrato de trabajo yo sí tengo que cumplir estas instrucciones, tengo que cumplir unas órdenes que me imparte un superior, tengo que cumplir una jornada de trabajo por regla general y se me paga una remuneración. Y en el caso de que el empleador decida poner término al contrato de trabajo, tiene que cumplir con las formalidades que establece la ley, dependiendo de las causales que se invoquen, notificándome con un plazo determinado, en algunos casos correspondientes o corresponderá la indemnización por años de servicio, pero tiene que cumplir con esas formalidades que en el caso del contrato honorario no corresponde. Ok, estamos a través de la señal de Macarena. Sergio Enrique Ponce también está viendo nuestro programa. Un saludo también para Sergio y para mi gran amigo Teo Pacheco. Ahí le envío un gran saludo, ¿no? Que está en un área muy importante y trabajando como siempre. Yo te quería hacer una pregunta, Rodrigo. Uno a veces los contratos, ¿qué importancia puede tener? Uno va aprendiendo con ustedes aquí en el programa. Si tenemos abogados de primera línea. Idea, claro. Cuando te dice, firman y dice, las partes fijan como domicilio Agustina no sé cuánto, Santiago. Claro, pasa en algunos lados, ¿no? Depende. Exacto. Cuando es distinta, cuando la empresa tiene en ese... ¿Qué pasa con ello? Lo que ocurre, y ahí volvemos al otro tema que se había planteado, la competencia de los tribunales de justicia. Una de las reglas de competencia es el domicilio de las partes. Entonces, si yo tengo domicilio en Santiago, el juez competente va a ser el de Santiago. Si yo tengo domicilio en Chillán, el juez competente va a ser el del domicilio en Chillán. Entonces, cuando las partes tienen un domicilio distinto, es decir, tú tienes domicilio en Chillán y yo tengo domicilio en Santiago, tenemos que ver, bueno, cuál va a ser el tribunal competente. La regla general dice, cuando no se fija, uno establece el tribunal del demandado. Pero voluntariamente nosotros podemos decidir que le prorrogamos la competencia a un tribunal distinto. De acuerdo. Si los dos estamos en Chillán, podemos decir, ¿sabes qué? Si tenemos un conflicto, nos da más seguridad, es una exageración, pero nos da más seguridad un tribunal de Santiago y por lo tanto decidimos prorrogar la competencia ante un tribunal de Santiago. Y si tenemos algún problema, yo no te puedo demandar en Chillán, sino que tengo que demandar en Santiago.
Eso es lo que No. es la repercusión o la consecuencia de fijar un domicilio en una ciudad específica. Bueno, por eso pregúntele a don Rodrigo Cerda cuando se trate de estos temas, porque aquí donde uno dice, y ahí no hice la pregunta necesaria. Mira, nos pregunta Teo también lo siguiente, respecto a los contratos bajo el artículo 22, Así es. que también es bastante utilizado por estos días, ¿no? Así es, y que recordemos fue modificado con la ley, la modificación laboral de hace algunos meses atrás, porque antes se utilizaba también, al igual de lo que ocurría con los contratos honorarios, se utilizaba de mala manera, contratando muchas veces bajo artículo 22 para que el trabajador no tuviese derecho a horas extra y tuviese jornadas laborales mucho más extensas. El artículo 22 es uno de los incisos del artículo 22, establece que hay una excepcionalidad a la jornada laboral de las 45 horas, que van a ir reduciéndose a 40 progresivamente, pero esa excepcionalidad la establece solo para aquellas personas que cumplen funciones de gerencia, de alta dirección de la empresa, y que por lo tanto no deben o no necesitan cumplir un horario de trabajo determinado. Pero si yo estoy en un horario, en un trabajo de oficina, en un trabajo normal o cotidiano, no se justifica que esté contratado bajo el artículo 22. ¿Ya? Porque el artículo 22 lo que pide es que no tengas una subordinación y dependencia directa, no tengas un superior que esté fiscalizando tus labores en forma inmediata, y que tengas labores que sean de gerencias o de alta dirección de la empresa. Perfecto. ¿Ya? Si no es ninguna de esas características, el artículo 22 lo que está haciendo es más que nada es perjudicar al trabajador, porque lo obliga a cumplir jornadas extensas de trabajo sin tener su remuneración o su compensación como horas extra. O sea, un 24/7. Exactamente, eso es lo que hace un artículo 22, es no tener límites de horario ni límites de día en cuanto al cumplimiento de tus funciones. Bueno, ahí va, el espíritu de la ley apuntaba a eso, ¿no? Se supone que eran personas que tenían que dirigir, estar a cargo, ¿no es cierto? Porque por la naturaleza su cargo tampoco están permanentemente saliendo, están en desplazándose terreno, claro. En distintos lugares, ¿no? Claro. Así es. Y había una pregunta adelante que tenía que ver con las indemnizaciones, don Rodrigo. Ese otro tema también, ¿eh? Ahí. Sí, también lo conversamos en algún programa cuando hablamos de las causales de término del contrato de trabajo. Solamente aquella que se invoca como necesidades de la empresa es la que me da derecho a indemnizaciones por años de servicio. ¿Ya? Si el contrato de trabajo termina por renuncia voluntaria, por cumplimiento del plazo o por algunas de las causales del artículo 160, que son un incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo, una falta del trabajador, ausencia del trabajador, esas razones no dan derecho a indemnización por años de servicio. ¿Ya? Y por lo tanto, solo cuando el empleador invoca necesidades de la empresa, está obligado a pagarme esa indemnización. Y también, cuando yo considero que el despido es injustificado, el tribunal, es decir, a través de una demanda, condenará que se me indemnice por años de servicio dependiendo de la causal que se esté invocando. Pero si no hay una demanda de por medio, solo necesidades de la empresa. En el caso de las personas que tienen contrato a honorario, Rodrigo, ¿queda estipulado en alguna parte del contrato las razones, por ejemplo, del término de como para poner, por ejemplo, un término anticipado? ¿También depende, puede ser particular eso? Claro, ahí rige la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que si las partes deciden darle algún tipo de formalidad a esta relación a honorarios, que como decía antes no tiene que cumplir con formalidades, con horarios de trabajo ni con avisos de término anticipado, pero si las partes voluntariamente deciden establecer algún tipo de indemnización, por ejemplo, por el término de este vínculo civil, pueden hacerlo, y efectivamente la parte que se ve afectada puede alegar o reclamar esa indemnización después que se termina. Pero la regla general es que si no se estipula nada, no corresponde ningún tipo de indemnización, ningún tipo de aviso previo, ni nada por el estilo. Pero si las partes deciden escriturar un contrato donde establezcan este tipo de derechos, pueden libremente hacerlo y van a quedar obligados, porque hay un principio que también es muy importante tenerlo siempre presente. La ley dice que el contrato, todo contrato válidamente celebrado es una ley para las partes, es decir, tiene el mismo valor que una ley de la República, solo para los contratantes, pero tiene la misma fuerza que una ley, y por lo tanto uno tiene que cumplir con todo lo que está estipulado en el contrato porque está obligado legalmente a eso.
Bueno, agradecer también a don Sergio Enrique Ponce que nos preguntaba si tocamos el tema de los contratos a los contratas, ¿no? Que es un gran tema país y yo creo que por ahí también hay varios anuncios que se hacen permanentemente al respecto de ello. Bueno, recomendaciones entonces ya para finales de este bloque, Rodrigo, para la gente, para el contrato, establecer que quede claro lo que tengo que hacer, cuánto voy a recibir. Exacto. Sí, que parece básico, pero hay que preguntar, ¿no? Es muy importante que todo quede claro, cualquier duda, porque los contratos, claro, tienen algunos elementos que se subentienden, ¿ya? Y que la ley establece o diferencia entre los elementos de la esencia, de la naturaleza y los elementos accidentales de todo contrato. Y hay algunos elementos que sin necesidad de que se expresen en el contrato, la ley los va a entender de que está la obligación existente igual. Por ejemplo, en el caso de la compraventa, si yo estoy diciendo que es un contrato de compraventa y no digo que tengo que pagar un precio, es de la esencia del contrato de compraventa que haya un pago por el bien que se está comprando. ¿Ya? Pero siempre es importante que todas las cláusulas queden claras y si hay alguna duda o consulta, confusión, es mejor que se aclare antes de firmar, porque como les decía antes, uno puede estar siendo engañado o puede estar firmando algún contrato sin tener claridad y eso puede constituir un vicio del consentimiento, pero es necesario después alegarlo en el tribunal y eso ya se transforma en algo mucho más engorroso. Perfecto, muchas gracias, estimado amigo Rodrigo, como siempre compartiendo ya nuestro programa, así que a la gente también que va siguiendo nuestro programa, todos los miércoles don Rodrigo Cerda está acá en el Hablemos de Esto. Así es, y dejamos como siempre abierta la posibilidad de temas, sugerencias que quieran hacer los auditores, nosotros felices de poder aportar a través de las inquietudes que tengan. Muy bien, vamos a la pausa, ya regresamos y seguimos con más en nuestro Hablemos de Hoy día tenemos varios invitados también en el próximo bloque de nuestro programa.